Pero en esta mañana yo quiero predicar bajo el tema el poder de la palabra. Amén. El poder de la palabra. Tanto que conocemos el texto bíblico que sabemos que para muchos de nosotros el evangelio no es una vergüenza, sino que entendemos de que el evangelio para nosotros es una bendición. Que el evangelio para nosotros es más que una simple y llana teoría. El evangelio es transmitir un cambio en la vida de una persona, en la vida de una comunidad, en la vida, bendito sea el nombre del Señor, de todas las personas que pueden estar habitando en dicho lugar. Y nos damos cuenta, amados hermanos, de que la palabra tiene tanto poder que la Biblia nos enseña y nos dice que en nuestra boca hay poder por medio de la palabra, tanto para bendecir como para maldecir. Pero en esta mañana queremos hacer notoria la palabra de bendición en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Nos damos cuenta que en el principio por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. En el principio por la palabra fueron creados los mares. En el principio por la palabra fueron creados, alabado sea el Señor, las aves. En el principio usted y yo fuimos creados por vía de una palabra, bendito sea el Señor, hablada de la boca de Dios. O sea, que la palabra tiene tanto poder en nuestras vidas que si nosotros abrazamos una palabra, alabado sea el Señor, que alguien haya dicho de parte de Dios y nosotros creemos en esa palabra puede cumplirse en nuestras vidas. Pero tenemos nosotros que tener fe y tener confianza de que esa palabra se va a hacer materia en nuestras vidas. Y sabe que mientras oraba ahí sentado en el banco me acordaba de algo. Cuando vi la iglesia hermosa, cuando vi la iglesia embellecida, la casa del Señor. ¿Y usted sabe de qué yo me acordé? De una palabra que alguien un día habló en este lugar. Y yo no sé si muchos de los que están aquí se acuerdan de esa palabra. Que alguien dijo que en este lugar la congregación no se iba a quedar pequeña como está, sino que la congregación se iba a agrandar. Y yo no sé si hay alguien en esta mañana, en esta casa, que pueda seguir creyendo en esa palabra. Pero te digo una cosa, si tú sigues creyendo en esa palabra, tú vas a ver esa palabra cumplida en este lugar. A veces se nos declara una palabra, William, en nuestras vidas y nosotros no creemos en esa palabra. A veces se nos habla de una palabra de restauración y no creemos en esa palabra de restauración. Pero sin embargo, cuando Cristo vino y hizo episodio en la tierra, vino a restaurar corazones que estaban heridos, vino a levantar personas que estaban en el suelo, vino a sanar personas que se encontraban cautivas, vino, bendito sea el Señor, a sanar personas que se encontraban enfermas. Y en esta mañana yo quiero decirle a alguien, bendito sea el Señor, que la palabra de Dios tiene poder, pero para eso nosotros tenemos que creer en esa palabra que ha sido comunicada en nuestras vidas. El apóstol Pablo, me acuerdo, mientras tanto me congregaba en esta congregación, me gozaba inmensamente. Pero como ahora no me congrego, no es que no me gozo. Pero el apóstol Pablo en esta congregación, para hacer aclarante, tengo una iglesia donde me congrego.
a dónde ha habido. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, estando en un lugar llamado Corintio, expresando un deseo inmenso que tenía por ir y llegar a Roma y hablar acerca de la grandeza de Dios. El apóstol Pablo se le hace difícil llegar a Roma. Mientras tanto, el hombre se le hace difícil llegar a Roma. Alabado sea el nombre del Señor, porque hubieron muchas dificultades, las cuales le impedían de que el hombre llegara a aquel lugar al hombre. Alabado sea el nombre del Señor. En aquel momento entonces se le hace posible escribirle a los romanos por medio de carta. El hombre empieza a escribir estando en Corintio. Mientras tanto, el hombre empieza a escribir a los romanos y empieza a hablarle y le dice: alabado sea el nombre del Señor, que testigo es Dios, el cual él hace mención cada día de poder ir y llegar a aquel lugar y comunicarle algún don espiritual, el cual el apóstol quería hablarle, pero también el apóstol también entendía y conocía de que iba a recibir algo de ello en aquel lugar. El apóstol Pablo hacía mención constantemente, hermano William, en las oraciones, las cuales él oraba al Padre, bendito sea el Señor. El hombre tenía un inmenso deseo de llegar a aquel lugar, a Roma, y ver, alabado sea el Señor, algunos hermanos los cuales estaban en aquel lugar. Pero ¿sabe qué pasa? El hombre ha pasado el tiempo y el hombre no ha podido llegar a aquel lugar. El hombre no ha podido llegar a Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos quizás dirán: pero ¿cómo es posible que el hombre que tiene tanta autoridad por medio de la palabra de parte de Dios no ha podido llegar a Roma? El hombre sigue orando, el hombre sigue alabando el nombre del Señor con el anhelo en el corazón de él poder llegar a aquel lugar. Pero mientras tanto, amados hermanos, acontece algo al trayecto de la historia, que mientras tanto el hombre tiene el deseo, el hombre no se le va el deseo de seguir orando por aquella persona, aunque no ha podido llegar a Roma. Te estoy diciendo que no se te vaya el anhelo, alabado sea el nombre del Señor, de que si tú quieres llegar a un lugar, aunque no ha podido llegar, que no se te vaya el deseo, que no te llegue el desánimo, sino que siga confiando que Dios va a abrir puertas para tú poder llegar a aquel lugar. A su nombre. ¿Cuánto creen en el poder de la palabra? ¿Usted sabe por qué yo creo en el poder de la palabra? Porque una palabra marcó mi vida. Una palabra me cambió, una palabra me hizo diferente, una palabra me transformó, una palabra me hizo libre. Bendito sea el nombre del Señor. Y la humanidad necesita entender que el poder de la palabra de Dios trae liberación. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo le escribe y le dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Alabado sea el Señor. Quizá para muchos en aquel lugar en Roma la palabra evangelio era una vergüenza, o quizá ellos creían en un judío que había sido crucificado y que por medio de aquel hombre podían obtener la salvación y la vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero el apóstol Pablo tenía conocimiento pleno y seguro de que en Roma habían personas que habían procesado la fe en Cristo Jesús, que habían personas que habían creído en el Salvador. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo entonces le escribe y le dice: alabado sea el Señor, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo estaba seguro de que el evangelio era poder de Dios. Usted
sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, fue en aquel momento cuando él iba rumbo a Damasco que se le apareció una luz brillante, alabado sea el Señor, que cambió su vida, que transformó su vida. De ahí en adelante el apóstol Pablo entendió de que en su corazón había algo más allá que tenía que él explicarle a la humanidad y decirle: yo no me avergüenzo de lo que decían aquellas personas que habían visto a Jesús y testifican de él, porque yo también he experimentado en mi vida aquel poder que un día me transformó, aquel poder que un día me cambió. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un poder que cambia. Nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un poder que purifica, de que hay un poder que levanta, y ese poder se llama el poder de Dios. El apóstol escribe y dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Muchos en Roma creían en una salvación diferente a lo que expresa la Biblia. Muchos hoy en día de la humanidad creen en una salvación diferente a lo que también nosotros andamos procesando. Muchas personas, hermana Chedi, creen en una salvación de un médico que puede curar una herida, de un médico que puede permitir de que una persona, quizá con una herida muy fuerte, se pueda sanar a través de la ciencia. Y eso no es malo. Pero el apóstol Pablo estaba hablando acerca de algo diferente a lo que ellos creían. Ellos tenían una costumbre diferente a lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Ellos creían en una salvación diferente. Ellos creían en una salvación humana. Alguien que podría sanarlo de diferentes enfermedades. Pero el apóstol Pablo estaba procesando y estaba diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio trajo a mi corazón un cambio, trajo una transformación. Tanto así que no me detengo de ir y predicar la palabra de Dios, porque a donde quiera que piso se me es notorio de que en la palabra de Dios hay transformación y hay un cambio, de que en la palabra de Dios puede haber sanación, de que en la palabra de Dios, alabado sea el Señor, puede haber liberación. Tanto así, amados hermanos, que el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, tenía tanto poder de Dios que con tan solamente los pañuelos de Pablo, bendito sea el Padre, se sanaban los enfermos. Pablo estaba consciente de que en la palabra de Dios había un poder sobrenatural. Nosotros tenemos que estar conscientes de que por medio de la palabra de Dios la vida puede ser edificada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Pero él dice: para salvación. Cuando usted cree en el evangelio, usted está creyendo en su salvación. Cuando usted cree en ese evangelio, usted está creyendo de que su vida trae un cambio. Porque el evangelio es buenas nuevas de salvación. El evangelio es buena noticia. Y a quien que le lleven buena noticia no se pone alegre. A quien que le lleven buena noticia no se pone contento. Alabado sea el Señor. A quien que, bendito sea el nombre del Señor, que deje a alguien en la casa y vaya para el consulado a buscar visa, y cuando venga de allá para acá le trae la noticia de que sí le dieron la visa. ¿Cómo se van a poner los que quedaron en casa? Los que quedaron en casa se van a poner alegres, se van a poner contentos. Muchos van a brincar. ¿Tú sabes por qué? Porque llegó buena
noticia, porque aquella persona salieron para el consulado para que le dieran una respuesta que sí. O sea, el evangelio cuando le llega a una ciudad, el evangelio cuando le llega, alabándose el Señor, a una vida, tiene que entender que le llegó buena noticia. Pero ¿sabe qué pasa también en muchos lugares? Bendito sea el Señor, que para ellos el evangelio no es buena noticia, para ellos el evangelio es maldición, para ellos el evangelio es escoria, para ellos el evangelio es aburrido. ¿Tú sabes por qué? Alabándose el Señor, porque muchos dicen: yo no me convierto a ser cristiano porque esas personas son muy raras, esas personas son aburridos, esas personas visten como diferentes, esas personas, alabándose el Señor, no salen para ningún lado. Pero le tengo noticia, amados hermanos, este evangelio, bendito sea el Señor, me trae salvación. La palabra dice, bendito sea el Señor, que la palabra de la cruz para muchos es locura, para los que se pierden. Pero el apóstol Pablo expresaba y decía: pero para mí el poder de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque él entendió que la palabra de Dios era poder de Dios para su vida. Aleluya. Gloria a Cristo. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es restauración. Cuando nosotros creamos en el poder de la palabra, veremos muchas cosas diferentes en nuestras vidas. Veremos cosas diferentes en nuestra comunidad. Veremos cosas diferentes en nuestra congregación. Pero muchos no han creído en el poder de la palabra de Dios. Muchos no han creído en el cambio que puede traer una palabra. Muchos no pueden, bendito sea el nombre del Señor, creer que mientras tanto hay una iglesia que se mantiene de rodillas orando, alabándose el Señor, para que haga un cambio en la comunidad, para que haga un cambio en la congregación, alabándose el Señor. Muchos de ellos no han podido creer todavía que cuando alguien empieza a orar y empieza a clamar, puede suceder cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Bendito sea Dios. Si no, pregúntale a la persona que se encontraban en aquella casa. Mientras tanto, el apóstol Pedro estaba preso en una celda. Dice la Biblia que ellos estaban orando, alabándose el nombre del Señor. Pero cuando estaban orando todo en aquel lugar, dice la Biblia que fue un ángel y visitó a aquel hombre. Aquel ángel le abrió la puerta, tanto así que el ángel, alabándose el Señor, empezó a conducirlo para que el hombre caminara y saliera de aquel lugar. Pero mientras tanto aquella persona estaba orando, alabándose a Dios. Dios estaba rompiendo el sistema humano, bendito sea el Señor, y haciendo el sistema del cielo en la tierra, alabándose el Señor a favor de la vida de aquel hombre. Te estoy diciendo que mientras tanto tú te mantienes creyendo en la palabra de Dios, mientras tanto tú te mantienes orando, alabándose a Dios, confiando que Dios lo puede hacer en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu comunidad, en tu congregación. Tú verás puertas abiertas. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia enseña y dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es vida, alabándose el Señor. La palabra de Dios es restauración. Por eso es que cuando nosotros hablamos, si hablamos de la palabra del Señor y estamos ungidos, algo extraordinario empieza a ocurrir. Y en esta mañana te quiero decir que si tú proclamas el poder de la palabra en tu vida, en tu casa, cosas maravillosas acontecerán. Gloria a Dios. Se están escuchando diferentes noticias hoy en día. Noticias que nos están advirtiendo algo, y es de que el Mesías viene. Noticias de que están anunciando de que el Rey de Reyes viene.
¿Cuántos saben lo que aconteció hace unos días en un país que llovió aproximadamente como 3 horas y arrastró todo? Eso nos indica de que Cristo viene. Por eso es más evidente de creer en el poder de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener más confianza cada día en lo que dice la Biblia. Y aquella persona, Pablo le escribe, estando en Corintio con el deseo de llegar a aquel lugar. Muchas veces la intención de nosotros es llegar y abrazar a una gente con mucho deseo y con mucho amor, pero no sabemos cómo lo vamos a abrazar. Muchas veces uno desea de que la familia de uno esté en la iglesia, de que se congregue, de que reciba al Señor, de que cambie su estilo de vida. Pero muchas veces lo vemos muy lejos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, empieza hablando y empieza diciéndole: yo siervo de Jesucristo, y después dice apóstol. El apóstol empieza a escribir, pero me llama la atención en el libro de los Romanos, él escribiendo, y él empieza escribiendo una palabra que pronto él iba a llegar a aquel lugar. El pronto no se sabía, varón, pero él tenía deseo de llegar a aquel lugar. Y usted sabe cómo fue el pronto. Usted sabe cómo llegó el hombre. El hombre llegó en calidad de preso a Roma. Muchas veces no sabemos cómo nuestra familia llegará, pero tenemos que tener la confianza como tenía el apóstol Pablo. Oraba sin cesar, clamaba a Dios por llegar a donde estaban estas personas. El apóstol Pablo llega a aquel lugar en calidad de preso. Mientras tanto, el apóstol Pablo llega en calidad de preso. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 28 en adelante, cuando el apóstol Pablo pisa un lugar de Roma llamada la isla de Malta, llega una víbora y le pica a este hombre. Aquella víbora, por lógica, según los estudiosos, decían de que aquella víbora producía un veneno, que a quien la víbora le picaba, le inyectaba el veneno y aquella persona se inflaba y se moría. El apóstol Pablo, llegando a aquel lugar, buscando con qué calentarse porque tenía frío, venía de agua. Cuando llega a aquel lugar, el apóstol Pablo, para ir y buscar leña y prender la leña, había una víbora y viene y le pica. Había un sinnúmero de personas en aquel lugar esperando la muerte de este hombre llamado Pablo, porque dijeron seguramente en un instante cuando el hombre se empiece a inflar se va a morir. Pero lo que ellos no entendían de que el apóstol Pablo cargaba un ADN que era diferente a lo que cargaba el mundo, y ese ADN se llamaba la sangre de Cristo transmitida en su cuerpo. Alabado sea el Señor. Y el que tiene la sangre de Cristo transmitida en su cuerpo, ninguna víbora le podrá matar. ¿Tú sabes por qué? Porque hasta que no se cumple el propósito de Dios en la vida de esa persona, la víbora no le va a poder matar. Y en esta mañana yo quiero decirte que mientras tanto tú no veas la palabra que Dios ha depositado en tu vida, tú no vas a partir de esta tierra. Pero para eso tú tienes que creer en el poder de la palabra de Dios. Para eso tú tienes que creer que la palabra de Dios tiene poder. Gracias, Jesús.
La yen facandore utai le kai sole ubak li fare ucandore li rabaso candari facai. Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Póngase de pie, iglesia. Tengo muchos años viendo a este hombre, hablando poco con él. Me imagino que solamente lo saludado y ahí no vamos. Aleluya, vive Dios. Pero si cree en la palabra, verá lo que Él te ha prometido. Él por tiempo viene a este lugar y por tiempo se va. Vive Cristo. Porque Él vive en otro lugar. Pero tiene una asignación de Dios en la casa a la cual está habitando. Aleluya. Y tiene que provocar de que se rompa el sistema en ese lugar. Porque el sistema religioso muchas veces se rompe con la evidencia de la demostración del poder de Dios. Y tú tienes que romper con ese sistema porque tú eres la luz en aquella casa. ¿Sabe por qué mayormente se nos hace difícil muchas veces en nuestra vida creer en lo que Dios dice? Porque lo queremos ver de una forma inmediata. Pero muchas veces Dios tiene años tratando con nosotros, hablándonos, y duramos años sin venir a sus pies. Entonces queremos de que Dios nos conteste rápidamente. Eso se llama querer manipular. Y cuando tú manipulas, la gente se siente sofocada. Y a Dios no hay quien lo manipule porque Él es Dios. Usted no ve que cuando hay un carajito que es más fuerte que otro. Y si el que es más delgado tiene más coraza y más valor, el más fuerte tiene que estar por debajo. Le mete presión y lo manipula. Presión psicológica. Le envuelve la mente. Pero a Dios no a quien le haga eso. Ora fervientemente. Rompe con todo sistema, te dice Dios. Gracias, Señor. Aleluya. No te canses de orar. ¿Cómo llegarán? Tú no lo sabes, pero Dios sí sabe cómo va a permitir que lleguen. Oh Señor, eres tú quien lo hace. Pablo no sabía cómo iba a llegar a Roma. Eres tú. Padre, en el nombre de Jesús, Oh Padre amado. te pido que tu Espíritu Santo le dé, Señor, fuerza, Dios mío, para poder resistir, Dios mío, Padre, con todo argumento y todo dardo, Dios. Padre, que Él se llene de valor y coja la espada, Dios mío, de la palabra, Señor, y pueda, Dios mío, Padre, romper con todo sistema, Dios amado, en ese lugar. Te pido, Dios, Señor, que usted ponga, Dios mío, el yelmo de la salvación en aquella casa por medio de Él. Señor, que ningún principado lo pueda intimidar, Dios. Señor, soplo de tu poder, Señor, que habita dentro de Él. Pero te pido, Dios, que tú te manifiestes más en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Por aquel hogar, por aquellas vidas, Señor. Padre, que ellos puedan experimentar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Todo lo que soy, Señor,
para salvación a todo quien en Él cree. Amén. Primeramente para el judío. El apóstol Pablo sabía que primeramente la salvación era para los judíos y luego para nosotros. Y cuando nosotros nos apoderamos de esa salvación, lo estamos apoderando del poder de la palabra, del evangelio que trae cambio. Señor. Oh, vive Dios. Y yo voy a hablar de un cambio que cada uno de nosotros tenemos que reflejar. No un cambio humano, sino un cambio divino. Levante su mano. Ayúdame con esa adoración, Aneli. Coge el micrófono. Adore a Dios con libertad. Gloria a Jesús. Adore a Dios con libertad. Para que crezcas tú. Crea en el poder de la palabra. Lifa, calzo. Más como Santo Jesús. Oh Santo Dios, quiero más de ti. Se le hace difícil hablarle a los de la casa. Y habitar en tu presencia. Pero hay que creer en el poder de la palabra. Varón, hay que creer en la ampliación que Dios traerá a este lugar. Cree en la ampliación que Dios traerá a la casa. Crea que el techo se romperá. Y cuando el techo se rompa, van a bajar a una persona que tiene necesidad de Cristo. Y cuando rompemos el techo de la pared, estamos creyendo de que más personas vendrán a refugiarse al lugar. Le dice el grupo de personas al profeta Eliseo: mira que el lugar no es estrecho, vamos a cortar palo y vamos a hacer una enramada más grande. Y mientras tanto, el profeta vio que el asunto estaba bueno, pero hubieron muchos que dijeron: necesitamos que tú vayas con nosotros. Porque hay momentos donde alguien se puede caer y necesitar la ayuda del profeta. Porque mientras tanto hubo uno que se le cayó el hacha, acudió al profeta, porque él sabía que él no podía encontrarla donde el hacha había caído. Y el profeta preguntó: ¿a dónde fue que la dejaste caer? Rompamos rompamos el techo de nuestro corazón y veremos la palabra derramada en nuestras vidas. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por cada vida. Bendice a cada oyente. Bendice a este pueblo. Señor, que no se avergüence
Señor, de tu palabra, que crea fervientemente, Dios, Señor, en ti, que pueda creer en tu Hijo amado y que puedan entender que en ti hay salvación y hay vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo una vez más esta casa en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.